Bien, hola a todos y a todas. Este vídeo es un complemento a la sesión 32 que no pudimos terminar en clase por un problema con el programa que estaba utilizando. Entonces, bueno, este vídeo sirve para complementar esas dos operaciones que nos faltaban y para ver un par de ejemplos de simplificación de circuitos que creo que os serán útiles a la hora de hacer los ejercicios. Bien, de las operaciones que nos quedaban, teníamos pendiente esta de aquí, la operación 10, que se trata de transponer, pasar este punto de suma, que está aquí, pasarlo a la izquierda, transponerlo a la izquierda. Es decir, queremos pasar de lo que tenemos aquí arriba a lo que tenemos aquí abajo. ¿Vale? Entonces, como siempre, esto sería x2. Esta operación aparece en la tabla, aquí, pasar un punto de suma hacia la izquierda. Este punto de suma que está aquí lo pasamos a la izquierda. Y vemos que ya la tabla nos dice que algo le tenemos que hacer. Siempre hemos visto que a veces tenemos que añadir bloques, quitar bloques, etc. Bien, vamos a demostrarlo y vamos a ver cómo se llega a esa conclusión de añadir un bloque o quitarlo, o a ver lo que hay que hacer. Como siempre, analizamos primero el circuito inicial, analizamos su señal. Podemos decir que si esto es z, z es igual a x1 por g, ¿vale? Y si esto es i1 es igual a z positivo, porque aquí hay un signo más, menos x2, que sustituyendo la z sería x1 por g menos x2. Bien, si nosotros ahora queremos pasar este punto de suma, lo queremos pasar a la izquierda, el circuito que obtendríamos sería algo parecido, bueno, parecido no, sería lo que tenemos aquí abajo, ¿vale? Vamos a ver si este circuito aquí abajo directamente nos da la misma señal I sub 1 o no. Bien, aquí vamos a tener z, vamos a llamar a esto z, y z va a ser igual a x sub 1 positivo menos x sub 2. ¿Vale? Esta señal z viene por aquí y atraviesa este bloque. Por lo tanto, la señal I sub 1 va a ser igual a... Aquí hay un menos. Va a ser igual a x1 menos x2 por g, que es igual que x1 por g menos x2 por g. ¿Nos ha salido lo mismo? ¿Tenemos la misma señal en el circuito de arriba y abajo? Pues no, porque si os fijáis arriba, I1 era igual que x1 por g menos x2, y aquí I1 es x1 por g menos x2 por g. Aquí el x2 está multiplicado por g, y aquí no lo estaba. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hacer algo a este circuito para que sea equivalente al de arriba. Concretamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle algo a esa señal x2, que aquí está multiplicada por g, y que nosotros queremos que no esté multiplicada por g. ¿Cómo conseguimos eso? Pues muy sencillo, vamos a añadir un bloque a la señal x2. Vamos a añadir un bloque. ¿Y cuánto va a valer ese bloque? Nosotros lo que queremos es dividir esa x2, queremos dividirla por g, por lo tanto, dividir es lo mismo que multiplicar por 1 partido de g. Vamos a ver entonces, en este caso, una vez que ya hemos añadido este bloque, 1 partido por g, no sé si podemos ponerle un color. Parece que no.
Bueno, no pasa nada. Vamos a ver ahora cuál es la señal resultante en I sub 1. Si os fijáis, ahora con esta introducción que hemos hecho, I sub 1 es igual a Z por G. ¿Pero cuánto vale ahora Z? Z ahora vale X sub 1 menos esto de aquí, X sub 2 por 1 partido G. Esto sería Z. Esto va multiplicado por G. Si resolvemos esta operación, nos quedará que I sub 1, vamos a resolver esta operación de aquí, vamos a multiplicar X1 por G y X2 partido por G lo vamos a multiplicar por G también. Por lo tanto nos quedará que I sub 1 es igual a X1 por G menos X2 partido por G también multiplicado por G. ¿Qué le pasa a esa G? Que está multiplicando y dividiendo a la vez, por lo tanto se va. ¿Qué nos queda? Que I sub 1 es igual a X1 por G menos X2, tal y como nos había dado el primer circuito. Ahora sí son circuitos equivalentes. Fijaos, X1 por G menos X2 teníamos en el circuito original y ahora aquí tenemos X1 por G menos X2. Por lo tanto, ahora sí podemos decir que el circuito de arriba y el de abajo son equivalentes. ¿Qué hemos tenido que añadirle? Este bloque cuyo valor es 1 partido por G, 1 partido por el bloque inicial que teníamos. Bien, la siguiente operación, que es la última, es una de las más importantes. Yo diría que incluso la más importante, porque nos permite resolver de forma muy sencilla la mayoría de los circuitos. Entonces, vamos, como siempre, a analizar la señal de este circuito. También viene, esta operación también viene en la tabla, ¿vale? Simplemente aquí lo estamos analizando para demostrar de dónde viene esa resolución de la tabla. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que E es igual a X menos Z. Fijaos que es un lazo cerrado por el sentido de las flechas, no es como cuando estamos en paralelo, que todas las flechas iban en la misma dirección. Aquí tenemos un bucle, ¿vale? También tenemos que esa señal que llega por aquí es igual a X menos Z, se multiplica por G, por lo tanto, I es igual a G por E. ¿Vale? Esta misma señal que viene por aquí, por este punto de bifurcación, viene por aquí, por lo tanto, se va a multiplicar por H. Z sería esto de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, Z es igual a I por H. ¿Qué va a suceder ahora? Que vamos a empezar a sustituir y vamos a ver cómo
esta señal va retroalimentando a esta otra de aquí arriba. Si cogemos la y, vamos a ver que y es igual a algo donde también va a estar y, porque es el principio del lazo cerrado es ese. Tendremos que y es igual a g por e, por lo tanto a g por x menos z. ¿A qué es igual esto? Vamos a sustituir ahora la z, por lo tanto es igual a x menos, ¿cuánto vale z? Z vale i por h. ¿Vale? Por lo tanto podemos decir que i es igual a g por x menos g por i por h. ¿Veis lo que os decía? La i está tanto en el lado izquierdo de la igualdad como en el lado derecho. Si lo pasamos todo al mismo lado, vamos a tener que i más g i h es igual a g por x. Y si sacamos en esta parte de aquí, sacamos la i factor común, vamos a tener que i es igual a 1 más g por h, y eso es igual a g por x. Esto es álgebra pura y dura, que seguramente hayáis visto en matemáticas. Por último, lo que está aquí multiplicando a la i lo vamos a pasar al otro término dividiendo. Por lo tanto, se nos queda que i es igual a g por x entre 1 más g por h. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este circuito, toda esta parte de aquí que teníamos en el lazo, lo podemos cambiar directamente por un único bloque, ¿vale? El único bloque que nos quedaría sería algo parecido a esto. Voy a copiarme. Se nos quedaría este bloque de aquí, único bloque, cuyo valor sería, en vez de g, sería g por x partido por 1 más g por h. Sería esto de aquí. ¿Vale? Si os fijáis, es lo mismo que viene en la tabla. Sistema de lazo cerrado. Hemos cambiado todo esto por un único bloque. Un único bloque que vale esto. Importante, tenemos que fijarnos muy bien en estos signos, porque van al revés. Si aquí el lazo cerrado viene con un más, aquí en la fórmula utilizaremos el menos. Y si aquí el lazo cerrado viene con un menos, aquí en la fórmula lo sustituiremos por un más. ¿Vale? Va al revés. Por eso que hemos hecho de pasar esta parte de aquí, pasarla al otro término. Bien, estas son todas las operaciones que podemos hacer. ¿Cuáles son las más útiles o las que más vamos a buscar con más frecuencia o con más insistencia? Vamos a buscar siempre o casi siempre los elementos en serie, los elementos en paralelo y el lazo cerrado. Es decir, operaciones que son la 5, que ya la vimos, la 6 y la 11. ¿Vale? Esta de aquí. Las otras puede ser que nos hagan falta en algún momento, pero nosotros vamos a darle siempre prioridad a estas tres. Y cuando no podamos con esas tres, ya iremos a pensar en las otras. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo. Un ejemplo de
simplificación de un circuito hasta llegar a un único bloque. ¿En qué nos tenemos que fijar lo primero de todo siempre que veamos este tipo de ejercicio? He dicho que las operaciones que más interés nos suscitaban eran la 5, bloque en serie, la 6, bloque en paralelo, y la 11, bloques con lazo cerrado. Sin embargo, hay otra que dijimos que no nos interesaba, era muy poco agradecida, por así decirlo, que era la operación número 4. ¿En qué consistía la operación número 4? Consistía en cuando teníamos juntos un punto de suma y una bifurcación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando veamos este tipo de formación, ¿vale? Cuando veamos esto, nos están diciendo que no mola, que por ahí no vamos a poder meterle mucha mano. Nos alejamos de ahí, ¿vale? No nos gusta esa zona. Vamos a intentar ver por otro lado, a ver qué podemos hacer. Si nos fijamos aquí, en esta parte de aquí, tenemos un circuito en paralelo, ¿verdad? Operación número 6. Nosotros ya sabemos cómo funcionan los elementos que están en paralelo. Pues vamos a juntar ese bloque H1 y ese bloque G1 que están en paralelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miramos nuestra tabla y buscamos cómo se hace la asociación de bloques en paralelo. Fijaos, dos bloques, bueno, en este caso 3, que están en paralelo, son equivalentes a bloques que se suman. Ojo, si aquí tenemos un más siempre, cuando aquí tengamos un menos, perdón, cuando aquí tengamos menos, aquí será menos, ¿vale? Tenemos que respetar el signo que viene aquí. Por lo tanto, ¿a qué puede ser equivalente este bloque H1, G1 en paralelo? Pues va a ser equivalente a un bloque H1, como los dos están sumando aquí, más y más, va a ser H1 más G1. Por lo tanto, yo ya puedo cambiar todo lo que aparecía aquí, todo esto ya lo puedo cambiar por un único bloque que vale H1 más G1. ¿Cómo se nos queda el circuito en ese caso? Se nos quedaría de esta forma, ¿verdad? Fijaos, ya hemos simplificado bastante. ¿Qué se nos ha quedado aquí? ¿Qué tenemos aquí ahora? Pues si os fijáis, lo que tenemos es un lazo cerrado. Tenemos un lazo cerrado. ¿Que se puede simplificar? Hombre, claro que se puede simplificar. Podemos aplicar la operación 11. Fijaos que bien hemos hecho antes porque al quitarnos este sistema en paralelo, este punto de suma que estaba junto a una bifurcación, que era algo que no nos gustaba, lo hemos simplificado, lo hemos eliminado, ya no está. Lo cual se agradece mucho. Bien, pues ahora si tenemos este sistema que está en lazo cerrado, podemos aplicar directamente la operación 11. ¿En qué se nos va a quedar esto? La operación 11, vamos a nuestra tabla, ya que hemos identificado que tenemos un lazo cerrado, y vemos que está aquí. Punto de suma, bloque y bloque se resumen o es equivalente a un único bloque. Pues vamos a dibujarlo. Esto va a ser equivalente a un único bloque. Esta sería la entrada, ¿vale? Normalmente se dibuja con una elipse, a mí me gusta más con una elipse. Me voy a copiar esto, esto, esto y esto.
Bien, pues ya tenemos ahí la forma del resultado. Solo nos queda calcularlo. ¿Vale? Esto, repito, sería equivalente a esta parte de aquí y esto sería equivalente a esta parte de aquí. ¿Vale? Esta sería la entrada y esta sería la salida. Ahora bien, ¿cuánto va a valer este bloque? Si os fijáis en la tabla, este nuevo bloque vale una fracción. En el numerador vamos a poner el bloque de arriba y en el denominador vamos a poner 1 menos más el de arriba por el de abajo. Dicho de otra forma, vamos a agrandar esto un poquito más, porque vamos a tener que escribir mucho. Y vamos a escribir aquí al lado, vamos a escribir la fracción. Hemos dicho que es una fracción. En el numerador ponemos el bloque de arriba. ¿Cuánto es el bloque de arriba? H1 más G1. ¿Y abajo qué ponemos? Ponemos 1 menos más. Es decir, si aquí tenemos un menos en el lazo cerrado, tenemos que poner un más. Y ahora es el de arriba por el de abajo, es decir, H1 más G1, que es el de arriba, por el de abajo, que vale H2. ¿Vale? Esa sería nuestra función equivalente. H1 más G1, 1 más H1 más G1 por H2. Si aquí teníamos la señal, no recuerdo si le habíamos dado un nombre, pero se lo podemos dar, no se lo habíamos dado, pero bueno, no pasa nada. Si esta fuera la señal X en la entrada y aquí en la salida fuese la Y, nosotros podemos decir directamente que Y es igual a todo esto de aquí, que no lo voy a escribir de nuevo, por X. La X y esta sería la Y. ¿De acuerdo? La solución es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Es lo mismo. Fijaos cómo hemos resuelto, cómo hemos simplificado desde esto que teníamos aquí al principio hasta esta simplificación bastante grande. Bien, a continuación vamos a ver otro ejemplo, esta vez un poquito más complejo, pero nada del otro mundo. Lo primero que hacemos, como siempre, vamos a buscar las cosas que a nosotros nos gustan. A nosotros nos gustan los paralelos, los bloques que están en paralelo, nos gustan los bloques que están en serie y nos gustan los lazos cerrados. Pues, por ejemplo, podemos encontrar aquí un lazo cerrado, si os fijáis. Que lo podemos simplificar, como hemos visto antes, en un único bloque. ¿Cómo sería ese bloque? Sería algo tal que
esto de aquí, que vamos a ver. Estamos simplificando lo que hay dentro del recuadro naranja, lo estamos simplificando en un único bloque. ¿Vale? ¿Cómo era la fórmula de los bloques en lazo cerrado? Se transformaba por un bloque cuya función de transferencia era una fracción. En el numerador poníamos el bloque de arriba y en el denominador poníamos 1 menos más el de arriba por el de abajo. Recuerdo con signo invertido. Si aquí el lazo cerrado llega con un más, aquí pondremos un menos, y si aquí el lazo cerrado llega con un menos, aquí pondremos un más. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer esta fracción? Este bloque equivalente a esos dos bloques G2 y H1 que están en lazo cerrado. Pues va a valer una fracción que es el de arriba, que vale G2, dividido por 1. Aquí, como es un lazo cerrado y esto está en menos, vamos a ponerle un más. Más el de arriba por el de abajo, H1. Ya hemos simplificado lo que teníamos en el recuadro naranja. ¿Cómo se nos queda ese circuito? Si reemplazamos lo que hay dentro del recuadro naranja por esto de aquí, se nos queda de esta forma. Fijaos, ya hemos ganado bastante. ¿Qué más tenemos por aquí ahora que nos guste, que le podamos hincar el diente? Aquí, si os fijáis, hay una bifurcación. Es como si fuese un paralelo, ¿vale? Esto de aquí es lo mismo que si tuviésemos aquí un bloque cuya función de transferencia vale 1. Tan sencillo como eso. Pues fijaos, ya tenemos aquí dos bloques en paralelo. Dos bloques en paralelo, punto de suma, hay signo positivo y signo positivo. Si nos vamos a la tabla, buscamos la asociación en paralelo y vemos que los bloques en paralelo es simplemente sumarlo o restarlo en función del signo que tengamos aquí. Por lo tanto, aquí tenemos simplemente el signo de suma. Vamos a sustituir lo que tenemos en el recuadro naranja ahora, lo vamos a sustituir por un bloque equivalente, teniendo en cuenta lo de la tabla. ¿Cómo va a ser ese bloque? Ese bloque va a ser, como bien sabéis, teniendo en cuenta que la tabla nos dice que los bloques en paralelo hay que sumar o restar en función de los signos, como aquí tenemos todo sumas, este bloque va a ser G1 más 1. Ya podemos sustituir todo lo que hay en ese bloque naranja por simplemente este bloque, G1 más 1. ¿Qué se nos queda en ese caso? Se nos quedaría un bloque de esta forma. Fijaos que ya lo tenemos mucho más simplificado respecto al principio. ¿Qué nos queda por resolver? Pues si os fijáis, simplemente tenemos aquí, tenemos dos bloques que están en serie, que era una de las operaciones que también nos gustaba, ¿verdad? Bloques en serie son muy agradecidos, porque consisten simplemente en multiplicar. ¿Cómo lo sé? Mirando la tabla. Tabla que vosotros tendréis el día del examen. P1 en serie con P2 nos da un bloque equivalente que es igual a P1 por P2. Dicho de otra forma, estos dos bloques
en serie los vamos a sustituir por un único bloque. ¿Cuánto va a valer ese bloque? Ahora tenemos que hacer algunas cuentas, nada especialmente difícil. Tenemos que hacer algunas cuentas. Tenemos que multiplicar el de arriba, perdón, el de la izquierda por el de la derecha, es decir, la función de transferencia de este bloque equivalente será G1 más 1 por G2 partido de 1 más H1 por G2. Eso es igual a G1 por G2 más G2 dividido de 1 más H1 por G2. ¿Vale? Esta sería la señal de nuestro bloque equivalente. Vamos a ver si lo podemos hacer. Bien, si yo sustituyo ese bloque equivalente, lo que hay dentro del rectángulo naranja, lo sustituyo por su bloque equivalente, lo que me va a quedar es esto de aquí. Ya lo tenemos muy simplificado. ¿Qué nos quedaría únicamente? Nos quedaría por quitarnos este lazo cerrado. Si os fijáis, se nos ha quedado la forma de lazo cerrado. Lazo cerrado es la operación número 11 que hemos visto y lo tenemos aquí en la tabla. Tenemos la fórmula, en el numerador ponemos el de arriba, en el denominador ponemos 1 menos más el producto del de arriba por el de abajo. Por lo tanto, ¿cuánto sería esa función? Ese bloque equivalente que nosotros queremos hacer a este lazo cerrado. Volvemos a poner nuestro rectángulo para que veamos lo que estamos simplificando. Estamos simplificando todo esto. Y lo vamos a sustituir por un único bloque. Bien, si lo único que nos queda ya es resolver este lazo cerrado, nos damos cuenta de que en este lazo cerrado en realidad en la parte de abajo no hay ningún diagrama, no hay ningún bloque. ¿Qué podemos hacer? Siempre podemos utilizar esta astucia de imaginarnos un bloque cuya señal vale 1, igual que hemos hecho antes con el paralelo. Ya sí tenemos los dos bloques, ya sí podemos convertir este lazo cerrado en un único bloque. Recordando la fórmula del lazo cerrado, teníamos que poníamos en el numerador el de arriba y en el denominador 1 menos más el de arriba por el de abajo. Bien, ¿qué vamos a poner aquí entonces? Y aquí vienen unas operaciones un poco más largas. En el numerador vamos a poner el de arriba. ¿Cuánto vale el de arriba? G sub 1 más 1 por G sub 2 dividido entre 1 más H1 por
G sub 2. Este es el bloque de arriba. Y abajo ponemos 1, sería más, porque aquí tenemos un menos, el producto del de arriba, que sería esto de aquí, por el de abajo. Sería el de arriba, que sería todo esto, multiplicado por el de abajo. ¿Cuánto vale el bloque de abajo? Vale solo 1, porque es un bloque ficticio que nosotros nos hemos inventado. ¿Vale? Esto es igual que esto dividido este 1 multiplicado por 1 es como si no hiciéramos nada, ¿vale? Esto, si lo subimos, o sea, si no, lo que queremos es quitarnos este 1, sería lo mismo que 1 más H1 por G2 más G1 más 1 por G2 dividido por 1 más H1 por G2. Simplemente hemos multiplicado el 1 por 1 más H1 por G2 para expresarlo en forma de fracción. Y lo hemos sumado todo. ¿Vale? Si os fijáis, aquí tenemos el mismo denominador tanto arriba como abajo, por lo tanto esto se va y esto también se va. ¿Qué nos queda? Nos queda que esto es igual a G1 más 1 por G2 partido de 1 más H1 por G2 más G1 más 1 por G2. Esto al final, si lo queremos simplificar un poquito más, se nos queda, simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar el G2 por los dos miembros del paréntesis. G1 por G2 más G2 y abajo se nos queda 1 más H1 por G2 más G1 por G2 más G2. ¿Vale? Esta sería la solución ya simplificada al máximo. Si os fijáis, es lo mismo que tenemos aquí. ¿Vale? Hemos reducido este circuito inicial que teníamos aquí, lo hemos reducido a esto.